Bienvenidos a una nueva entrevista con un líder en tecnología y negocios en Latinoamérica en su canal América Digital News TV. En esta oportunidad vamos a hablar de tendencias del retail, vamos a hablar del impacto que tiene en la nube, vamos a hablar del comercio del futuro. Y para eso tenemos a una de las 4 empresas líderes en el mundo, me refiero obviamente a Microsoft. Y estamos con Hayan Ortega, director de la industria retail y productos de consumo para Microsoft en Latinoamérica. Hayan, muy bienvenido a tu canal. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias a ti por compartir tu experiencia a propósito de este congreso que está participando Microsoft y que ahora podemos anticipar algunos elementos y tendencias en este tema que ha evolucionado tanto en los últimos 2 años y están las semillas para que siga evolucionando. Entonces cuéntame, aprovechando tus 21 años de experiencia en la industria, en Microsoft específicamente y en el retail, ¿cómo es que ha cambiado la industria del retail? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo lo ves tú? Wow, una interesante pregunta. Cuando vemos la industria minorista y los cambios que han ocurrido en los últimos años, pues han sido vertiginosos. Si pensamos hace unos años atrás, teníamos que ir a las tiendas, no había muchas opciones. Lo otro también es que el mercadeo era un mercadeo amplio y dirigido a todos, no había personalización. Y lo otro es que como no teníamos muchos canales diferentes de compra, la cadena de suministro era bastante simplificada. La gente simplemente compraba lo que estuviera en la tienda y no tenía mayores opciones. Si lo vemos desde ese punto de vista, se ha transformado un montón la industria. Por último, quiero agregar, y esto es bastante particular en Latinoamérica, los métodos de pago que han aparecido. Hoy día tenemos mucha flexibilidad en los métodos de pago y eso pasa a ser una parte muy importante de la industria de retail. Si nos movemos al día de hoy, la ubicación de la tienda, el inventario de la tienda, el mercadeo, siguen siendo importantes, pero no hay que ir necesariamente a la tienda. Y la compra no hay que hacerla por un solo canal, ni siquiera por 2 canales. Hay un sinnúmero de canales que existen hoy día. Probablemente van a estar todos de acuerdo conmigo que la parte de las ventas online ha tenido un crecimiento bastante grande. Hace apenas 2 años, las ventas online, como en comparación al total de las ventas en Latinoamérica, andaban alrededor de un 5%. Y en apenas 2 años se han duplicado. Estamos en un 10% de las ventas totales. Ese número parecería menor, pero es bastante significativo por varias razones. Y una de ellas es precisamente el crecimiento año contra año. Ese por ciento sigue aumentando en doble dígitos y es el enfoque más grande que tienen hoy día los retailers, de habilitar un comercio en línea. Coincido contigo que el crecimiento online ha sido explosivo y eso ha generado ganadores y ha generado perdedores. Los que estaban bien adaptados y bien preparados para aprovechar esa oportunidad y los que estaban más rezagados y algunos se transformaron aceleradamente y otros no lograron hacer. Entonces ahí viene la importancia de conocer bien a los clientes, me refiero a la demanda de los clientes, a los intereses de los clientes y a preparar toda esa infraestructura. ¿Qué nos podría entonces contar, Hayan, de la importancia de conocer bien a los clientes en su proceso? Sí, como te mencionaba, se han creado un sinnúmero de canales y lo que ocurre hoy día es que cuando compramos a través de esos canales, de vista al minorista, podemos aparecer como más de una persona. Y eso es bien complicado porque entonces estás fragmentando tus procesos de mercadeo, cómo llegar y cómo entender al cliente. Y no tienes una inteligencia completa, una inteligencia con una vista 360 de ese cliente. Entonces, cuando recibimos hoy en la parte de mercadeo alguna propuesta, algún anuncio, por lo menos yo, si ese mercadeo no es personalizado, yo simplemente mando esos emails, esa correspondencia, la mando directamente a la basura, ni siquiera la veo.
Y eso es importante porque hoy día todos los retailers se han volcado a personalizar ese mensaje. Entonces no están solos, están compitiendo contra los otros y están compitiendo por mi tiempo, por tu tiempo. Entonces, súper importante que la información sea bien personalizada, que sean las cosas que realmente yo ando buscando como consumidor. Yo digo que si estamos hoy día todos dispuestos y lo estamos haciendo a entregar parte de la información a los retailers y ellos ya la tienen, pues que la utilicen de manera efectiva para que me ahorren el tiempo y me provean una grata experiencia en la compra. Has mencionado dos atributos clave: ahorrar tiempo y una experiencia grata de compra. Y el tiempo es fundamental, especialmente hoy día donde hay aplicaciones que prometen entrega en 30 minutos, incluso otras son incluso más agresivas. Entonces, y de todo tipo de productos de e-commerce, hasta incluso colchones, en fin. Entonces, ¿por qué necesitamos entregas más rápidas? ¿Y qué podemos hacer para lograr un proceso más ágil y así cumplir al cliente? La cadena de suministro se ha visto grandemente impactada en estos tiempos modernos por las múltiples formas de compra que se pueden hacer. Y si pienso en cuál ha sido el cambio fundamental de la industria, es que hoy día el cliente tiene opciones y el retailer, el minorista, tiene que encontrar al cliente dónde, cuándo y cómo el cliente lo quiera. Y el cómo es bien importante porque se refiere a la cadena de suministro y se refiere a los tiempos. Voy a admitir que en muchos de los casos el consumidor no necesita que la mercancía le llegue en el tiempo esperado, pero se ha creado un aura de esta gratificación inmediata. Es como los servicios de Uber cuando lo pedimos, que podemos ver mientras se está moviendo y cuándo nos va a llegar. Y aunque en algunos casos, por ejemplo, un artículo de línea blanca o un colchón, como decías, quizás en esos casos podemos programarlo mejor y no hay esa necesidad inmediata, la gente se ha acostumbrado. Los retailers están compitiendo grandemente por la velocidad. Hoy tenemos tiendas que prometen 30 minutos en la entrega. Y eso para una empresa de comestible, un supermercado, no es tan fácil. Es un proceso complejo que ha dado también apertura a los sustitutos que antes realmente no teníamos esa flexibilidad para aceptar sustitutos. Pero precisamente porque el retailer está tratando de prometer cosas que quizás no tienen inventario o puede abastecerse de otros lados, hemos aceptado que los sustitutos están bien. Entonces, quizás tocó un poco en cómo se sigue transformando la industria, pero volviendo al tema de la última milla, que es lo que estábamos hablando, hoy día es indispensable. Todos los retailers lo están ofreciendo y más que los retailers ofrecerlo, los clientes lo esperan. Los clientes lo esperan. Si te llegan unos amigos y tienes alguna actividad en tu casa, quiere que esos productos que pidan estén ahí en minutos. No quiere hacer esperar a tus amigos. Entonces, es indispensable hoy día que todos los retailers cuenten con esa capacidad de poder entregar. Y tanto es así que esto ha dado luz a nuevos negocios. O sea, tenemos todo un grupo ahora de empresas que se dedican solamente a la última milla. Ahora, es cierto, ha crecido mucho. Era una industria que no era sexy. En los últimos años se ha transformado en una cantidad de startups que participan y que tienen valuations y que integran procesos y comparten data, en fin. Entonces, se ha vuelto cada vez más visible, aunque no lo era. Entonces, ¿qué podemos seguir esperando con esta tendencia? ¿Va a haber aún más visibilidad en la cadena de suministro y en todos los componentes que participan de ella? Octavio, tú mencionabas algo muy importante, que es que algunos retailers hicieron inversiones temprano y se beneficiaron de eso. Creo que todavía hay un camino muy grande por recorrer
para tener una visibilidad completa, sobre todo en esos retailers que no instalaron sus pistas digitales temprano. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día tenemos un mundo bastante complicado. Cualquier conflicto puede alterar las rutas de los artículos que nos llegan de toda parte del mundo. El abastecimiento hoy día no es local. Las ventas realmente no son locales. Si vamos a un retailer y no tenemos la mercancía en el retailer, nos conectamos con un dispositivo móvil y podemos ordenarlo de cualquier parte del mundo. Pero en esa orden hay todo un flujo de información y hay todo un viaje del artículo. Y no tener una visibilidad completa de ese viaje del artículo hasta que se realiza la entrega del producto puede tener un impacto en la experiencia del cliente. Eso lo vimos más exacerbado durante la pandemia, donde hacíamos un pedido y duraba meses en llegar y el retailer no nos daba una información correcta de cuándo iba a llegar. En muchos casos yo mismo llegué a cancelar el producto, ordenarlo por otro lugar y lo que ocurre es que es una promesa no cumplida por parte del retailer. Y ese es el peor de los casos porque perdemos confianza y al perder confianza buscamos un sustituto, tanto en el minorista como en los productos. Entonces, creo que tener una visibilidad es súper importante y lo bueno es que hoy día hay un sinnúmero de soluciones que proveemos junto con nuestros socios que apalancan los datos y apalancan la inteligencia artificial y fuentes externas de datos para proveer una visibilidad más correcta, para poder predecir cuándo exactamente va a llegar el artículo. Interesante este desafío de cómo cumplir las promesas que establece el área comercial, el área de marketing de la empresa para poder entregar a los clientes lo que demandan, esa inmediatez, y cómo eso genera presión en todas las otras áreas de operaciones, de logística que nos menciona. Pero también están las otras áreas, que es la que vamos a conversar ahora, que para lograr esa entrega, para lograr esa visibilidad y en la cadena de suministro, se requiere un flujo de información, como mencionaba, y que esté toda conectada a dispositivos en la nube. No hay ni una otra forma. Entonces, esa integración, hablemos de la nube entonces. ¿Qué significa la nube en el retail? ¿Cuán fundamental es para el retail? ¿Y qué tipo de apoyos tiene en la nube de retail Microsoft? La nube es súper importante hoy día porque le permite no solamente a los que establecieron sus pistas digitales temprano o a los que han tenido un capital de presupuesto para invertir grandemente en estas soluciones, sino también a aquellos que están recién comenzando. Les permite entrar con las capacidades necesarias para tener esa visibilidad en la cadena de suministro, para entender mejor el cliente, para poder analizar los datos que acumulan y para poder también darle a los empleados las herramientas adecuadas. Algo particular que también voy a agregar sobre qué ha cambiado es que hoy día los empleados de la tienda no conocen más que el cliente. El cliente tiene una computadora en sus manos y va con esa información sobre los productos ya y en muchos de los casos conoce mejor de los productos que el mismo retailer y eso crea una experiencia que puede ser mala en el cliente si no encuentra a alguien que le puede conversar sobre el producto. ¿Por qué menciono eso? Porque la nube habilita todo eso, lo habilita proveyendo la información correcta en los empleados, en la tienda, en el comportamiento del cliente en la tienda, etcétera. Lo habilita en tiempo real. Eso es importante porque ¿contra qué estamos compitiendo? Contra la información que el cliente tiene en tiempo real también, porque tiene una computadora conectada a la nube en sus manos. Entonces, cuando hablamos de la nube, Microsoft recientemente lanzó la nube de retail de Microsoft. ¿Y de qué se trata? Se trata de que al conocer los clientes, al conocer el personal que tiene y al conocer los datos sobre una base de confianza,
entonces podemos habilitar a los retailers a entregar una mejor experiencia de cliente. Podemos habilitar a esos empleados de primera línea y podemos habilitar una cadena de suministro que sea sostenible. Hablamos de datos. Cada hora se generan aproximadamente 40 petabytes de información en la industria minorista. Para poner eso en perspectiva, eso es equivalente a unos 400 millones de fotos por hora que se cargan en una red social como Facebook, por ejemplo. Es una inmensa cantidad de datos. Y lo que pasa es que esos datos provienen de soluciones que son ya anticuadas y que no están interconectadas entre sí. Provienen de unos modelos de datos que no fueron pensados en ser integrados. Entonces, todavía hoy día la cantidad de información que los retailers están generando a partir de esos datos es muy pequeña. Y por información me refiero a esa información usable realmente, de predicción, de entendimiento del cliente, de entrenamiento de los empleados, cómo elegimos las cosas en que debemos entrenar a los empleados. Pero es bien difícil desbloquear esos datos. Por lo que mencionaba antes, provienen de soluciones diferentes que fueron creadas en lenguajes diferentes y es bastante complicado. Se residen en diferentes bases de datos hoy día y como te mencionaba antes, quizás un Octavio puede tener 3, 4, 5 perfiles en un solo retailer simplemente por la complejidad que esto ha acarreado. Entonces, dentro de Microsoft lo que hemos hecho es comenzar precisamente con un modelo de datos integral para que los sistemas podamos unificarlos y para que nuestros socios y Microsoft también con sus soluciones de primera línea pueda desarrollar encima de este modelo de datos que sea común. Eso habilita un sinnúmero de capacidades que antes los retailers pues no tenían. Si digo qué nos trae hoy día la nube de Microsoft, pues basado en esa base de datos común y esos modelos de integración de datos y sumando capacidades que unen la data, que unen al empleado y que unen la información del cliente de manera que podamos activar esa información. De eso se trata, Y pues estamos también proveyendo capacidades de soluciones en todo el viaje del consumidor, desde la parte promocional o de entendimiento de los productos hasta la entrega de la última milla, la entrega final. Y todo lo que va en el medio, reconocer cuando el cliente va a la tienda, cómo se mueve, cómo podemos ver patrones y organizar la tienda mejor, cómo podemos monetizar los datos. Y al monetizar me refiero a ayudarle al retailer a monetizar, porque nuestra práctica es que nosotros no competimos con el retailer utilizando tecnología. Más bien lo habilitamos para que ellos puedan monetizar su propia data. Entendiendo que estamos en un mar de información, como decía, y que la clave, el paso número 1 es la centralización y la integración de los datos para ahí empezar a construir los sistemas. ¿Cuáles entonces serían las áreas de foco que recomendaría? Yo pienso que primero tenemos que entender al cliente. Si no entendemos al cliente, dónde, cuándo, cómo compra, cuáles son sus intereses, vamos a errar en tener productos que no son necesarios para la región, para esos clientes. Poder segmentarlos es algo que va a traer mucha flexibilidad al retailer porque va a poder priorizar su enfoque. Entonces yo diría que entender al cliente es lo más importante. Una vez entiendes al cliente, entonces puedes proveer una cadena de suministro que sea sostenible y que sea rápida, flexible y precisa. Algo que ocurrió durante la pandemia es que algunos retailers se vieron volcados a traer productos que nunca habían
llevado, desde manitas limpias hasta otros productos. Y eso conllevó a hacer cambios en su cadena de suministro. Esos que tenían una cadena de suministro muy rígida no pudieron reaccionar tan rápidamente y vieron sus ventas muy impactadas. De hecho, en la parte de productos de consumo vimos empresas como InBev de las cervezas cambiar algunas de sus plantas a producir manitas limpias porque tenían el alcohol y tenían otros productos. Y eso fue bien interesante ver cómo algunas de estas empresas pivotaron rápidamente, los que tenían esa cadena de suministros flexibles. Entonces yo diría que habilitar una cadena de suministro sostenible que tiene visibilidad de extremo a extremo sería también importante. Y por último, quiero decir que nuestros empleados de tienda son el embajador número 1 en la conversión de la venta. Si no los habilitamos con las herramientas necesarias para que puedan lograr su labor, estamos perdiendo ahí un margen significativo, un poder muy valioso en la conversión del cliente. No hay nada mejor que tener un buen empleado de tienda, porque aún con la tecnología digital, nosotros creamos afinidad con esas personas. Empresas como Nordstrom en los Estados Unidos siempre fue muy enfocado en eso, en que sus empleados conocieran a sus clientes y pudieran crear esa relación. Hoy día, claro, somos mucho más personas y tenemos que valernos de esa información digital. Pero hoy día no hay razón para que el empleado de tienda no tenga un perfil completo del cliente que los visita, porque la información está ahí. Entonces, apalanquémonos de las datas, ayudemos a esos empleados de tienda a realizar su labor, a que lo hagan más eficiente. Con el cambio de la industria, estos empleados tienen más trabajo que nunca. Ya no es simplemente sentarse detrás de una caja registradora, tienen que salir a la acera, tienen que hacer entregas, tienen que entender mucho mejor el movimiento en la tienda. Entonces, necesitan de las herramientas, definitivamente. Qué interesante lo que comentas, porque la demanda de los clientes y la inmediatez tiene que obligar a las tiendas a cambiar, a rediseñarse en su propósito, y eso acompaña a que todos los vendedores o todos los empleados que participan de las tiendas físicas tengan que reinventar sus funciones también en torno a procesos que son online o digital, y la data va a ser clave. Estamos con Hayan Ortega, director de Industria, Retail y Productos de Consumo para Microsoft en Latinoamérica, comentando cuáles son los desafíos del retail en esta época de la data, cómo podemos usar y aprovechar al máximo la nube, y ahora vamos a hablar de la rentabilidad de la nube, cómo construir estos comercios modernos. Entonces, Hayan, estábamos hablando de lo importante de tener, primero, entender y segmentar bien los clientes, de reinventar las tiendas, de utilizar la data. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo el valor de la data, que incluso podría influir en la forma como se valoran las empresas, especialmente estas startups que ya no se valoran por EBITDA, sino que son múltiplos de los usuarios o de la interacción con los usuarios? O sea, cómo maximizar el valor de la data es algo fundamental. ¿Cómo está ayudando la nube de Microsoft en este proceso de maximizar la data? Buenísima pregunta. Los retailers trabajan bajo un margen muy pequeño. El margen que le ganan a los productos es realmente bajo y el volumen se ha convertido siempre ha sido un tema muy importante. A mayor cantidad, pues mayores ingresos y mayores ganancias. Pero lo que hemos visto es también que parte de ese presupuesto de mercadeo que tienen las empresas de productos de consumo va a lugares que realmente no son parte del retailer. Y ahí hay todo un mundo de oportunidad para que los retailers, trabajando con sus empresas proveedoras, puedan monetizar la data. Nosotros adquirimos una empresa hace varios años que hace precisamente eso. Toma la información, el conocimiento de los clientes y pueden hacer una oferta dirigida a ese cliente cuando el cliente compra en línea o también cuando se acerca a la tienda, utilizando una publicidad que es personalizada. Y para eso
las empresas proveedoras están más que dispuestos a colaborar y a pagar por esos servicios, y eso se convierte en un área de margen de ganancia para los retailers. Pero eso es uno de los muchos ejemplos que tengo. Al conocer mejor al cliente también, se puede hacer una oferta mucho más precisa y que tiene componentes que son complementarios. Hoy día en Latinoamérica vemos que la parte de pago es súper importante para muchos de los retailers y han invertido en tener un brazo financiero. Entonces, ese entendimiento del cliente ayuda muchísimo en no solamente proveerle una experiencia, sino en proveerle también esos productos que hablo, que son complementarios, que el cliente sí anda buscando. Obviamente nosotros respaldamos grandemente la ética de la data, de cómo utilizar esa data, y debe ser siempre con la autorización de cada cliente, que el cliente esté dispuesto a aceptar esas ofertas. Pero en fin, ahí hay toda un área de monetización y nosotros junto con nuestros socios estamos empoderando a los retailers a que provean esas capacidades y moneticen sus datos. Hablaste muy bien de la experiencia del cliente y cómo esa experiencia va a ir cambiando y cómo la data le puede aportar. Sigamos hablando de eso, de cómo el comercio moderno, el comercio del futuro va a tener nuevas experiencias. El cliente sabe lo que sabe, pero no sabe lo que no sabe. ¿Cómo podemos seguir elevando esta experiencia del cliente, entendiendo que es mucho más allá de nicho? Lo obvio es que el cliente tiene un problema, le duele la cabeza, necesita una aspirina, pero es para la cabeza, es para el dolor de espalda, es para el dolor de rodilla. Cada uno es un nicho. ¿Cómo podemos elevar la experiencia usando esta data? Cuando vemos los patrones de compra de los clientes, empezamos a entender un poco más el comportamiento. Hay una historia que es una de las historias famosas del uso de la inteligencia artificial en la data, que detectó básicamente que una jovencita estaba embarazada. Eso fue un caso de Target. Ellos detectaron patrones de compra y se dieron cuenta que había un alto grado de certeza de que esta jovencita estaba embarazada. El tema se complicó un poco porque era una joven menor de edad y el padre se quejó mucho frente a Target diciendo que si querían que su hija quedara embarazada. Ellos se excusaron y luego de un par de semanas fue el padre que llamó al jefe de tienda de Target para excusarse diciendo mi hija estaba embarazada y el papá no lo sabía. Básicamente los sistemas habían detectado comportamientos de compra diferentes, algunos productos que por sí solos quizás no levantaban una sospecha, pero al mezclarlo entre sí, sí daban un entendimiento mejor de ese cliente. Eso ocurre cada día con un sinnúmero de cosas. Podemos organizar las tiendas más efectivamente al entender qué cosas los clientes están comprando en conjunto. Eso es por mencionar una de las cosas eficientes. Pero también imagínense, si podemos entender esos patrones de comportamiento de los clientes, entonces podemos eficientizar la cadena de suministro, porque sabemos cuándo y cómo necesitamos los productos y dónde llevarlos. Quizás los productos no deben ir a la tienda. Al hacer la cadena de suministro más eficiente, podemos abaratar el costo de los productos, porque un costo bastante alto para los retailers es precisamente el llevar un producto de un lugar a otro. Interesante ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial y cómo al final se traduce en ahorro de costos de llegar con el producto en forma preventiva antes que el cliente incluso lo supiera. Muy interesante. ¿En qué consiste, Hayan, déjame preguntarte, el comercio unificado y cómo lo aborda y cómo apoya Microsoft a ese tipo de comercio? Cuando vamos hoy día a una tienda, esas tiendas, esos retailers que no tienen
un sistema unificado, nos ven como diferentes perfiles. Entonces recibimos ofertas diferentes, recibimos precios diferentes porque muchos retailers tienen los precios diferentes dependiendo del canal por donde operan. Recibimos ofertas y promociones diferentes y en fin, recibimos una experiencia que es totalmente diferente. La idea del comercio unificado es un sistema donde haya un motor único transaccional que entienda quién es Octavio independientemente del canal por donde Octavio esté comprando y que permita que esas ofertas, esas promociones, esa experiencia inclusive visual sea muy parecida entre un canal y otro y que a través de los datos, no a través de la programación, podamos cambiarlo si es necesario, porque yo quiero que cuando esté online quizás reciba esto otro. Haciéndolo de esa manera podemos pasar más tiempo con Octavio y podemos, obviamente, al pasar más tiempo, podemos convertir más venta y podemos traer mucho más revenue. Hablamos de que cuando un Octavio compra solamente en la tienda física, estamos perdiendo la oportunidad de lograr un impacto mucho mayor en las ventas. Cuando Octavio compra recurrentemente a través de varios canales que están unificados, podemos multiplicar eso en 1.6 veces los ingresos que podemos obtener de Octavio, de mí, de cualquier consumidor. Entonces, esto es súper importante, súper importante. Creo que es algo que hoy día todos estamos demandando. Si me tratas bien online, ¿por qué no me tratas igual en la tienda? O viceversa. ¿O por qué no me tratas igual cuando llamo al call center? Tú me conoces, tú tienes mi información, tú tienes mi historial. ¿Cuál ha sido el valor de por vida de mío como cliente? Entonces, no me obligues a pedirte, a rogarte que me des algo. Ofrécemelo porque yo lo valgo, porque he sido ese cliente leal. Interesante posición que también obliga a empoderar a los empleados, que usen la data, que tomen decisiones, que hagan ofertas, que mejoren el proceso del cliente, que hagan un buen follow-up, que incluso incentiven, que dejen reviews en tienda o digital o presencial. Muy interesante cómo al final estos dos mundos se unen y eso es parte de la tendencia del comercio unificado. Quiero darte las gracias, Hayan, por haber compartido con nosotros estas tendencias. Quisiera, como alguien de nuestra audiencia que está escuchando esta entrevista y quiere saber más cómo implementarlo en su retail, del tamaño que sea, cómo puede contactar, qué link, qué información nos puedes dejar para que contacten a Microsoft y ver cómo aplicar estas tecnologías de la nube que incluyen inteligencia artificial, que incluyen otros elementos para tener un comercio más unificado y más integral para entregar una mejor experiencia. ¿Qué nos recomiendas para contactarte? Sí, el primer lugar va a ser microsoft.com/retail. Nosotros tenemos un enfoque hoy día sobre industria. Entonces vas a encontrar que todas las industrias están ahí apalancadas, donde mostramos nuestras soluciones de primera línea, así como también las soluciones de nuestros socios. Microsoft tiene el ecosistema más grande de socios en la nube de cualquier otro proveedor de nube y creemos que podemos habilitar todas las necesidades que tiene un retailer para cumplir con sus necesidades y para ofrecer esa experiencia al consumidor, una experiencia grata, una experiencia wow. Excelente. Entonces ya lo saben, microsoft.com/retail y podrán ver más información de cómo contactar a Microsoft y tener acceso a estas oportunidades de cómo acelerar su propio e-commerce. Muchas gracias, Hayan Ortega, director de Industria, Retail y Productos de Consumo para Microsoft en Latinoamérica, por compartir aquí en su canal. Muchísimas gracias, Octavio. Te mando un abrazo y a toda la audiencia y que estén bien. Feliz de conectar en 6 meses y ver cómo sigue evolucionando estos temas. Y así terminamos esta entrevista con este líder en tecnología y en negocio en Latinoamérica, en su canal América Digital News TV y continuamos entonces con el Congreso.